si con esa sintonía que usted tiene en el Espíritu ahora, con Dios, tome su asiento, mantenga la paz, la calma. Usted sabe que aquí en esta iglesia nosotros ayudamos como iglesia a las personas que necesitan. Y en este tiempo está escaseando el dar. Está escaseando el dar. Usted sabe que las primicias es algo bíblico, que nosotros tenemos que traer las primicias. Y aquí las primicias nosotros se las damos a la gente que necesita, que no tiene para comer. No es necesario, o sea, es necesario que en el principio del mes haya una primicia, que usted venga con su primicia, ¿sí? Porque hay gente que necesita, que no tiene, y nosotros le ayudamos. Pero ¿sabe qué? Hay gente que tal vez se olvida y dice después, bueno, traigo la próxima. No deje de traerlo, ¿sí? No espere al día de primicia para poder traer un paquete de fideo, un paquete de azúcar. Usted ya sabe. Le recuerdo. Ponga carga en sí mismo por aquel necesitado, ¿sí? Otra cosa, hay una ley, en la ley de la siembra y de la cosecha, ¿sí? Si dice que yo bendigo, Dios me va a bendecir, pero yo no tengo que ir por la bendición a dar una ofrenda, ir a dar un obsequio a alguien, ir a darle un plato de comida, una bolsa de mercadería. Sí, eso tiene que salir de dentro de uno mismo. ¿Cuántos creen que Dios lo que habla es verdad? Y existe algo que es la fe. Que la fe es el motor para mover cada una de las áreas de nuestra vida por Dios, ¿sí? Acá dice en Job, Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. ¿Cuántos interpretan esto? ¿Qué está diciendo? Conforme a su fidelidad, conforme a lo que usted dé a Dios, conforme a su siembra, usted va a cosechar. Y acá que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, así tú hayas venido aquí con miseria. Y yo cuando llegué a este lugar, llegué con miseria. Con miseria no solamente en mi economía, sino que en todas las áreas de mi vida tenía miseria. Pero Dios me fue prosperando, Dios fue quebrando, Dios fue venciendo, Dios fue rompiendo todas las cosas, todas las miserias de mi pasado. Dios las venció por la fe que he tenido en Él. Y dice la palabra que por más que usted en un principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos lo toman para cada uno? Tiene su mejor ofrenda a Dios. Cuenta con Dios. Ojo, hay mucha gente que tal vez no ha madurado y que piensa que aquí se le pide plata y se le pide plata y se le pide plata. ¿Sabe qué se le pide acá? Que venza la miseria. Se le pide que sea próspero. Depende de cómo usted dé, es lo que va a recibir.
Porque usted se lo va a dar a Dios y Dios no es deudor de nadie. Dios se lo va a devolver al 100 por 1. Amén. Tómelo para su vida y déle su mejor ofrenda. Dele su mejor ofrenda. Dios le va a prosperar. Dios le va a devolver al 100 por 1. ¿Sí? Así que los pastores estén pasando. La gente que va a diezmar, acérquese, que los pastores van a estar bendiciendo su diezmo. Los demás levanten su ofrenda en su mano. Con quietud, hermano. Levante su ofrenda en su mano. Amado Dios, te pido que tú multipliques al 100 por 1 la ofrenda de cada uno de tus hijos. Conforme a lo que ellos dan, tú le vas a multiplicar. Bendigo a cada uno de mis hermanos y los declaro prósperos. En el nombre de Jesús. Vas a ofrendar. Te
Déjame decirle algo antes de ir al texto que el Espíritu trajo aquí. Uno agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuándo un ser humano agrada a Dios? El ser humano no agrada a Dios por lo que hace, sino el ser humano agrada a Dios por lo que deja, por su nombre. Porque hay mucha gente que no lo dejan y hacen. Y toda la vida hacen cosas para Dios, pero nunca dejaron lo que le agrada a Dios. Por eso a lo largo y al final de una lucha personal que convivo con lo que no dejé y con lo que hago para Dios, al final de ese camino no voy a poder agradar a Dios. Así que no se agrada a Dios por congregar. Congregar es parte de lo que yo he dejado para agradar a Dios. Porque estoy aquí, porque es parte de agradar a Dios, porque soy cuerpo y testifico cada vez que vengo aquí que soy cambiado de vida. Entonces, eso agrada a Dios. Tú le puedes predicar a miles de personas, pero no haber dejado tu vida. Y no agrada a Dios. Entonces lo que a Dios le hace bien, que usted voluntariamente quiera ser justo, aunque no hay uno. Porque justo, cuando hablamos de justo, es el que quiere practicar la justicia, su palabra. El que frente a un gran problema decide por lo que dice Dios y no por lo que uno siente. Así que, si usted quiere estar en paz para con Dios, deje su vida pasada y trabaje para nacer en Cristo. Porque solo Jesús nos reconcilió y nos puso con paz con Dios. Solo Jesús. Así que quería dejarle esta pequeñita enseñanza. Y esto de que yo le digo a mi Señor a veces, digo, vos tenés que formarte de algo que es inmune, que viene de Dios. Porque hasta que tú estés en este mundo vas a tener que repetirle 27.000 veces las cosas a las personas. Solamente cuando alguien ve que ha nacido una persona, descansa. Y uno puede discernir quién nació y quién no nació. Uno puede discernir cómo la gente se presenta en la iglesia y el porqué de presentarse delante de Dios. Pero es tan lindo día a día agradar a Dios. Y usted va a tener, sí, usted va a tener pensamientos de pecado, va a tener deseos de no seguir adelante, no va a tener fuerzas. Pero eso no me habilita a mí que cuando algo sale mal, ir a consumir del pecado. Porque un hombre que se encuentra con Dios ya no consume del pecado. Se siente tentado, siente que el pecado lo está avasallando, pero tiene un refrigerio, que son los pies de Jesús. Así que quería dejarle esta perlita. Y quiero hablarles, venga conmigo, Isaías capítulo 66, algo que el Espíritu trajo aquí arriba, por eso estaba con el celular buscando por la congruencia.
el texto, ¿yo? Usted se tiene que quedar tranquilo que aquí no va a encontrar religión. Usted va a encontrar la vida de la palabra, porque el Señor es el que lleva adelante la vida de la palabra. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo ha encontrado? Yo percibo muy profundamente en este tiempo la inquietud, porque mi oración es... Yo hace muchos años que no he tomado la iglesia como un desecho, como un club, ni un momento donde se pasa el tiempo. Si usted me ve aquí, porque estoy tratando de parecerme más a la voz de Dios, tratar de que la voz de Dios pueda pasar por mí. Y mi oración es: Señor, dime qué comunicarle a la gente. Y esto que estoy hablando lo hablo con toda sencillez y humildad. Cuando alguien comunica algo de Dios, queda tranquilo. Yo sé que tengo muchos defectos, pero no, jamás uso un púlpito para alimentar mis vacíos o mis fracasos. De bien, soy un enviado a esta tierra para cumplir esta tarea de tratar de decir algo que alguien pueda entender y diga: Dios me dijo tal cosa. Después está la gente que lo toma y lo deja, ¿sí? Dice Isaías, profetiza sobre los juicios y la futura gloria, la futura bendición del pueblo de Dios en la casa del Señor. Pero no viene, yo no quiero hablarles en sí todo el texto, sino quiero tomar el texto 1 y 2 solamente para tratar de ahora hablar lo que pueda nacer pueda estar en mi espíritu, venir a mi espíritu, ¿sí? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Aquí hay una profundidad tremenda. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ahí vamos a hablar, pero lo fuerte que tengo que comunicarles es esto. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Voy de vuelta. Lo último. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mí. Señor, gracias por esta palabra, y pedimos que tu espíritu, en el cual yo creo que nos guiará toda la verdad, que fluya en este momento, para que vaya directamente al espíritu del hombre, y no la mente que está cargada de sueños y deseos personales, y de que el espíritu fluya a la mente. En el nombre de Jesús, amén. Solo quiero decirle que no hay duda que el profeta viene hablando
de la presencia de Dios, del poder de Dios, y viene diciendo algo como esto para dejárselo más claro: desde el cielo a la tierra, yo soy Dios. Y por más que ustedes intenten edificar o hacer esto, nadie va a poderme o encajonar mi poder. Porque la gente lo que cree, y mucha gente cree, y desde ahí creían que haciéndole un edificio a Dios, Dios iba a estar en un edificio, a Dios lo iban a encajonar. Pero Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque lo voy llevando como introducción a las personas que no pueden comprender y entender lo que es su palabra, su presencia. Porque mucha gente, y de hecho hoy hay religiones que solo se ponen la vida espiritual o la remera espiritual cuando entran a un lugar así. Yo era pequeñito y me hacían ir a misa porque estaba en un secado de chiquito. Yo iba a misa y me obligaban a ir a misa y me decían: cuando tú entres a misa, pórtate bien, persignate, no hablen, no digan mala palabra. Entonces nosotros entrábamos ahí y la gente decía: qué buenos nenes. Porque a nosotros nos habían enseñado que Dios estaba ahí, te va a ver Dios. Le habían hecho una iglesia y lo habían metido a Dios en la iglesia. Pero Dios no se doblega a ninguna autoridad, porque Él es Dios. Dios se hace presente si hay fe. Dios se hace presente en el campo, en el mar. Se hace presente en cualquier lugar si hay alguien que tiene fe. Entonces no debo congregar, ¿no? Sí, debe congregar. Porque el Señor nos mandó a congregar, porque cuando nos unimos somos iglesia. Si no estuviera este edificio y nos juntamos todos en la plaza, también Dios estaría. Porque Dios se manifiesta en el cuerpo, en los redimidos, en la gente. Entonces, ¿qué quiero decirle? Quiero decirle que Él creó los cielos y la tierra. Si a Moisés le dijo: cuando yo llego a los hijos de Israel, ¿qué le digo? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le digo? Y Él le dijo: decirle que soy el que soy, que tengo principio y no tengo fin, que nadie me puede encajonar, porque nadie me puede poner nombre a mí. ¿Qué quiero decirle con esto antes de llevarlo a usted al texto? Quiero decirle que hay mucha gente que solo buscan a Dios, y cuando salen afuera se olvidan que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente y que te ve en el trabajo, Dios te ve en la cancha, Dios te ve en el colectivo, Dios te ve en todas partes. Porque aquí tiene que ver cuando dice más adelante el profeta que dice Dios, pero yo esta vez con los que son humildes, pobres y que temen a mi palabra. Porque una persona que realmente le tiene temor a su palabra, porque el temor está hablando de un temor de reverencia, un temor que se te revela por quién es Él. Cuando tú entiendes quién es Él, tú entras en un temor reverente, que todo lo que tú sabes de la Biblia vas a trabajar voluntariamente para ponerlo por obra. Yo no creo un hombre que se le haya revelado el Señor, que salga de aquí y vaya a pecar, porque tiene reverencia, porque tiembla su palabra. Mire, de hecho, bíblicamente en el Nuevo Testamento, cuando Saulo se le revela la persona de Jesucristo, escucha la voz de Jesucristo, camino a Damasco, dice la Biblia que él, temblando y temeroso, se postró y le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Sabe qué quiero decirle, hermano? Quiero decirle que Dios no puede estar con una persona que no le tiene temor a su palabra.
¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué las cosas a ti no te salen? Porque no está la vida de la palabra. Solamente cuando la vida de la palabra está en tu vida, entonces las cosas te empiezan a venir. Porque tú no necesitas a Dios si tienes la vida de la palabra. Porque Dios nos ha dado la vida de la palabra y nos ha dado al Espíritu Santo para que tome la Biblia y la forme, la agarre con una espada todo el filo. Dice que su palabra es viva y eficaz. El Espíritu Santo le da la vida. Pero si una persona frente a lo que la Biblia dice no está en reverencia, no hay vida de la palabra. Y te voy a decir algo. Te van a orar quien te ore y no va a pasar nada. Vas a buscar los mejores hombres de Dios usados mundialmente y te van a colocar la mano en la cabeza y no va a pasar nada. Porque lo que parte el alma, lo que parte el espíritu, lo que entra hasta los tuétanos del hombre, y cuando entra la espada en el filo, entraba de esta manera porque era así, y cuando salía arrancaba. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu corazón es maligno, perverso, dice el profeta Jeremías. Jesús dijo, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Señores, hasta que ustedes no sean compatibles con la vida de la palabra. ¿Sabe lo que hace la vida de la palabra? Lo saca un hombre del barro, del pecado. Lo saca un hombre de no ser nada, de ser despreciado. Por eso los hombres de Dios primero pasan por el barro, pasan por la soledad, pasan por el desprecio, pasan por los abandonos, pasan por violaciones, por maltratos. La vida los golpea, la vida, el diablo se le viene encima para que no pueda resplandecer la luz para tomar el llamado de Dios. Pero después de aquí, como la palabra tiene promesa en sí mismo, aquel que espera en la vida de la palabra y que persevera trabajando, no descuidándose y no mirando ni a derecha ni a izquierda, como el Señor le dijo a Josué. La palabra sí, sí o sí, porque se cumple en esta tierra. Aquel despreciado, aquel que tuvo que comer pan duro, aquel que no tuvo para comer, aquel que no tuvo para ponerse, aquel que no tuvo. La palabra va surgiendo al despreciado. La palabra va levantando lo más vil, dice la Biblia, para la vergüenza de los sabios. Pero el que perseveró, el que perdonó, el que tuvo temor a su palabra. Porque Dios no puede venir la gloria de Dios a la vida de un hombre, sino que primero Dios envía su palabra. Y cuando despreciamos su palabra y queremos vivir a nuestra manera, jamás la gloria, la manifestación de Dios, jamás la persona de Jesucristo va a ser compatible y va a venir a ser uno contigo, con tu espíritu. Muchas veces hemos leído Gálatas 1:20, tantas veces, pero ¿sabe lo que hay que trabajar para decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Es años de trabajo, años de negación. Pero mire lo que quiero decirle para que usted aprenda, no le voy a robar mucho tiempo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a que es pobre y humilde. No está hablando de la pobreza, de la miseria. Una persona pobre en espíritu es una persona que se hace dependiente de Dios todos los días. Una persona que no se hace dependiente de Dios todos los días todavía cree que puede hacerlo a su manera. Y Dios no puede estar. ¿Sabe que Dios no puede estar con la gente, con el que no es pobre en espíritu? Dios no viene. Mire, ¿sabe por qué Dios se fue de aquí? ¿Sabe por qué el Señor le dijo, no, eso no voy a contender más con el hombre? Su pensamiento es de continuo hacia el mal.
y se alejó. ¿Por qué? Porque el hombre a veces cree que es humilde, a veces crees que es pobre de espíritu. Yo conocí gente rica, con mucha plata, con una sencillez, una pobreza espiritual tremenda. Y conocí gente que no tenía para comprarse una zapatilla con una altivez tremenda. Porque el dinero no tiene nada que ver con la pobreza que estoy hablando yo, o con la riqueza. Pedro y Pablo, Pedro y Juan no tenían nada, vivían del favor del pueblo, pero se sentían ricos en su interior, porque compararon lo que tenían a Jesús, que dentro de ellos más que el hombre que la plata. Por eso le digo que lo más lindo que a un hombre le puede pasar, que Dios te diga, te amo. Pero no porque tú lo leas, sino porque yo sé que Dios le dice a mi espíritu, dile a su mente que lo amo. Eso es lo más lindo que le puede pasar a un hombre. Pero el que no es pobre en el espíritu, vio la gente que no es pobre, todos lo saben. Tú no le puedes enseñar nada. Tú le quieres enseñar, te dice, sí, soy yo también, te paro. Entonces esa persona, nunca un hombre que no sea dependiente de esto puede nacer de nuevo. Si usted va a la Biblia por cumplido, no sirve. Usted tiene que ir a la Biblia por necesidad de encontrar una nueva vida. Y usted dirá, yo no sé leer, apóstol, porque no. Bueno, si usted no sabe leer la Biblia, en internet está toda hablada. Nadie se escapa a la oportunidad. Entonces nosotros venimos a la iglesia, pero no leemos Biblia. Y pasan 4 o 5 meses y todo está igual. Y van a pasar años y va a estar todo igual. Porque lo que cambia el estado de las cosas es la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fe usted puede tener si no lee Biblia ninguna? Palito Ortega cantó años, yo tengo fe. Y le fue para atrás. ¿Fe en qué? Porque también si tu fe está puesta en tu fuerza, porque yo percibo por el Espíritu que aquí hay gente que tiene fe puesta en sus propias fuerzas. ¿Sabe quién tiene la fe puesta en su propia fuerza? Una persona que dice, yo voy a hacer tal cosa. Esa persona ya dio por sentado que lo que va a hacer es de Dios. Ni siquiera sabe si lo que va a hacer es de Dios, pero dice, yo voy a hacer tal cosa. Entonces eso es tener fe en tus fuerzas. Pero para dejar que la palabra me ministre, debo tener necesidad de ella y de Dios. Si tú estás atravesando un problema y te dijeron que sentarte en la iglesia te vas a arrepentir, la iglesia es tu oportunidad de aprender y de preguntarte, ¿por qué hay tanta gente que está aquí sentada de hace años? ¿Qué sostiene a un hombre? ¿Qué me sostiene a mí? Voy a cumplir 22 años con el Señor. ¿Qué me sostiene? Su palabra. Haber esperado y esperado y esperado. ¿Y sabe por qué yo sé que Dios es real? Porque pone esperanza. Y siempre sostuvo la esperanza en los momentos más difíciles de mi vida. La esperanza no se fue. Si ansiedad, sí, obviamente, ansiedad tengo porque soy un ser humano, pero nunca perdí la esperanza. Entonces para mí Dios es real. Y solo tú puedes transformar tu vida natural a una vida espiritual por medio de la fe. Porque
Si tú agarras a un hombre natural y le dices, mire, ¿sabes que hay un cielo? Sí, todo el mundo dice que vamos al cielo. Pero el hombre espiritual aprende que tiene que transformarse de esa vida natural para ir al cielo. ¿Está entendiendo? Bueno, ¿por qué? Porque a la iglesia usted llega por una demanda y una necesidad personal. Y está bien, todos llegamos así. Pero después nos transformamos y ya no demandamos lo que era necesario al comienzo para nosotros. Porque la Biblia y la vida de la palabra nos hace entender que lo que nos faltaba no era lo que yo necesitaba, sino lo que a mí me faltaba era Dios. Por eso me faltaban cosas. Y que si no tengo a Dios me va a seguir faltando cosas. Y que si no tengo a Dios, jamás voy a querer irme de esta vida a una vida mucho mejor. Porque solo el Espíritu nos enseña que la vida por venir, la vida eterna, es mucho mejor que esta vida. ¿Saben por qué la gente no nace de nuevo? Porque están aferradas a sus cosas naturales. Se agarran de sus cosas naturales. Y ahí se aferran. Y no quieren invertir tiempo en Dios. Quieren la gloria, quieren la bendición, pero no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren sujetarse. Yo le dije a una persona hoy que hablaba conmigo, le digo, mírale, si soy un discípulo y soy igual que todos, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabe por qué Pedro se equivocó? Porque fue diferente a todos. Porque Pedro fue encargado del avivamiento, de impartir la vida del Espíritu. Y Jesús tuvo incrédulos en el equipo, Jesús tuvo a traidores en el equipo. ¿De qué me sirve a mí ser igual? Y no hablo de competir con nadie, sino hablo de competir conmigo mismo para no ser igual. Porque si soy igual, me ha tocado el Espíritu. Dios ha venido a mi vida. Por eso Pedro, en la búsqueda de ser, se equivocó en algunas cositas, pero revertió su situación. ¿Comprende? Fíjese, miren, el cristiano, no hablo de cristiano porque si yo tendría que hablar quién es cristiano, vamos a estar un problema y no me voy a meter en ese problema porque no es mi tema. ¿Qué quiero decirle? A mí no se me tiene que decir lo que tengo que hacer. Si soy una persona que me encontré con la vida de la palabra, yo vendría preparado para alinearme muy fácilmente a lo que se dice del púlpito, porque estoy para sumar, no para restar. Miren, son contados con las manos en los dedos las personas que se alinean de verdad, totalmente como la Biblia dice, a todas las cosas, no a partes. Yo que hay gente que sirve a Dios a partes, por partes. Aquí sí lo quiero a Dios y aquí no se meta con mi vida. Sirvo a Dios, pero no voy a dejar las amistades. Todo bien, pero no voy a dejar la sexualidad. Todo bien, pero no dejo. ¿Dios entiende? Y cuando Dios viene a una vida, es todo Dios. Por eso dice que dice el primer versículo, miren cómo comienza. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que Él es el dueño de todas las cosas.
de que a ti te va a doler. Ahí termino, mira. ¿Cuántos están aquí hoy? Mire que el Señor está hablando muy claro en este tiempo, muy sencillo. Estas palabras están cargadas de vida porque vienen ahora, de fluye, no hay nada armado, nada, ni nada. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde. Vio que el Señor nos viene hablando de la humildad. La humildad no es meterte con nadie, no es tener, porque hay gente que usa la Biblia y apuntan al que está mal. Y ellos tienen peores cosas que el otro. Si estaríamos bien, ya no estaría aquí ustedes, ya estarían en el cielo. Claro, no estoy hablando de practicar pecado, no estoy hablando de practicar pecado. Yo no, eso es cada uno así. Yo estoy hablando de algunas cosas, mira que si usted tiene sabiduría del cielo, Dios le ha dado discernimiento, está más crecido y más elevado en la fe, extienda la mano para hacer subir a otro donde usted está, lo saque el arma y lo mate. Si yo estoy con mi par trabajando, con mi pastor trabajando aquí, que somos un equipo, tengo que entender que la fuerza de dos es más que la fuerza de uno y encima separado. Que una casa no prospera dividida. ¿Eso no es el Señor Dios? ¿Usted hizo el estudio del Espíritu de Cristo? ¿De la sencillez de Jesucristo? Qué sencillo que era el Señor, ¿no? Dice que no abrió su boca. Murió justamente por su rebeldía y la mía. Dios, Él es Dios Hijo, usted sabe, ¿no? Porque es un Dios trino. Siendo Dios, no se paró a decir, ya estoy en el trono. Yo no voy a la tierra a morir por ellos. Sin embargo, se humilló a sí mismo. Cuando usted encuentra, para finalizar, una persona altiva, que por todo se enoja, que no se le puede decir nada, que están tratando de buscar una pajita en alguien o la mosca en la sopa, ¿vio? Ese no tiene el Espíritu de Cristo. Porque el Señor le dijo a la prostituta, escribiendo al suelo, mientras todos los fariseos doctores de la ley, los escribas, conocían el Antiguo Testamento, si había una mujer que la encontraba adúltera, había que sacarla a la puerta de la ciudad y matarla a pedrada. Jesús dijo, quien está libre de pecado, tome la piedra y arroja la primera piedra. Yo quiero terminar diciendo esto. Cuidado con levantar juicio con alguien. Si tú estás libre de pecado, hazlo. Si no, cierra tu boca.
porque tú te transformas más en pecador que aquel que está pecando. Si puedes decirle, ven, quiero ayudarte, está mal lo que está haciendo, sí. Sea humilde, sencillo. El que tiembla mi palabra. Cuando la vida de la palabra viene a tu vida, aunque tú estés tentado sin fuerzas, tú no lo harías porque temes, tiemblas la palabra. Yo no sé en qué lugar o qué es la Biblia para ti. Apóstol, tengo problemas de adicciones. Los vas a seguir teniendo hasta que no empieces a leer la Biblia y empezar a vivir por lo que dice la Biblia. Apóstol, tengo problemas de soledad. Lo mismo. Tengo pesadillas, tengo sensaciones extrañas, lo mismo. No puedo perdonar, lo mismo. Siento que no me sale nada. Lo puedo cambiar. La Biblia. Él usó a hombres santos para comunicar el Evangelio. Y no hay un error en la Biblia para que tú digas yo no creo en ella. Termino diciéndole no sea cómodo. No sea cómodo. Empiece a leer la Biblia. Empiece a hacer reverencia a su palabra. Y entonces usted saldrá caminando tranquilo. Usted será un obrero que se presenta delante de Dios. Pero le digo algo más, mire, preste atención a esto. Yo conozco gente en la iglesia que vos le decís algo como esto y te dice, y yo veo otra realidad de ellos. Entonces están bloqueados, no se dan cuenta. Como lo saben, creen que lo están haciendo. ¿Me entiendes? Como lo saben, como aquel que perdona y vuelve a hablar el perdón, pero bien en el fondo hay alguien que no puede perdonar. Como saben que la Biblia dice, porque suena, que la Biblia suena que hay que perdonar. Y como ellos lo tienen acá, lo retienen, hay que ver si lo bajamos a su espíritu para accionarlo. Orar. Entonces, si vos llegaste a tu casita y no criticas a nadie, cuando te haga la crítica tú puedes decir, cuidado. Después de un mensaje que dice tal cosa, tú en tu casa haces lo contrario. Porque no tiendes a la palabra de Él. Así que decirle que está a tu lado, sea humilde, sea pobre en espíritu, búsquelo a Dios, necesite encontrarse con Dios en cada momento y en cada lugar. Gracias por haber venido. Dios te bendiga.